Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, gracias por las respuestas. Así como decía Magda, gracias por la oportunidad, para mí definitivamente es un honor poder estar aquí con ustedes esta mañana. Mi nombre es Nicolás Pavlov, tengo un apellido raro porque soy búlgaro. Crecí en España y llevo 6 años viviendo aquí junto a mi esposa. Somos parte del equipo pastoral de la Casa del Padre y definitivamente hoy vamos a hablar de cómo formar ciudadanía desde las iglesias locales. No vamos a debatir si el cristiano debería meterse en la política o no. Vamos a conversar de por qué debería meterse en la política. Así que yo sé que muchos de ustedes, si están aquí, definitivamente es porque tienen un interés o porque ya están desempeñando alguna labor, alguna función en la vida pública, tienen un interés y justamente quiero que podamos profundizar en esto, en este interés y cómo debería abordarlo la iglesia, cómo debería posicionarse la iglesia. Como digo, yo sé de que quizás habrá gente que piense otra cosa, pero yo les voy a comentar lo que nosotros creemos y cómo podemos ayudar desde la iglesia local a todos aquellos jóvenes o personas que quieran dedicarse a la vida pública. Empecemos definiendo algunos conceptos. Yo no soy politólogo, me gusta la política, pero no soy politólogo. Así que una de mis referencias en cuanto a definiciones siempre es la RAE, la Real Academia Española, que es el lenguaje del que hablamos. Y la RAE define política de diferentes maneras. Una de ellas es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. También la define como actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. También define actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto y de cualquier otro modo. En definitiva, aquí estoy convencido de que todos hemos hecho en algún momento un comentario respecto a las autoridades de turno, ¿cierto? Todos lo hemos hecho, buena, mala, del tipo que sea, pero todos hemos hecho algún comentario en algún momento con respecto a las autoridades que nos rigen, sean del partido con el que simpatizamos, de la oposición o cualquier otro, pero todos lo hemos hecho. Si hemos hecho eso, hemos participado en política, según la definición de la propia RAE. Entonces, el debate de si el cristiano debería involucrarse en la política, yo creo que ya está obsoleto. Yo creo que deberíamos definitivamente ver cómo podemos aportar a la vida pública. Todos hemos votado alguna vez, de hecho en Perú es obligatorio, si no hay multa. Así que hay una responsabilidad social en la actividad pública, en cómo escogemos a nuestras autoridades, y todos hemos hecho, como digo, política de alguna u otra manera, sea activa o pasivamente, hacemos política. Por eso, en otras palabras, podemos definir la política, lo he escuchado muchas veces, como el ejercicio del poder y la participación de los asuntos públicos, para resumir y para centrarnos un poquito en qué es la política a muy grandes rasgos, ¿no? La iglesia terminó rechazando el involucramiento en la política por diferentes razones, ¿no? Una de ellas es la mala interpretación bíblica, en muchos casos, sobre todo por el tema del dualismo espiritual, secular. Obviamente, como la Biblia habla de que nosotros pertenecemos al reino de Dios y que no debemos involucrarnos, es decir, que no somos de este mundo, muchos optaron por entender de que ningún asunto terrenal nos compete y por ende no deberíamos intervenir en asuntos públicos. También por heridas históricas. Obviamente ha habido abuso de poder por parte de las entidades religiosas a lo largo de la historia, lo hemos visto. También por temor cultural, es decir, a la división o a la contaminación en cuanto a la cultura, es decir, no contaminarnos como cristianos de lo que podamos encontrarnos fuera en el mundo. Por tanto, rechazamos todo aquello que nos pueda suponer una piedra de tropiezo. Y también por falta de formación, es decir, desconocimiento del rol del ciudadano, porque en la iglesia, en algún momento sé que se ha hecho históricamente, pero a día de hoy no se enseña ciudadanía.
Se enseña en los colegios, se enseña en los institutos, universidades quizás, pero obviamente ahí entra el peligro de que te lo enseñen sesgadamente. Sin embargo, nosotros como cristianos, jóvenes cristianos que estamos en esta cumbre, definitivamente hay una verdad que nos rige y es la palabra de Dios. Otro de los motivos por los cuales la iglesia ha rechazado el involucramiento en la política es la pérdida de misión. Es decir, solamente nos hemos enfocado en la parte espiritual de la palabra de Dios, pero hemos descuidado cómo aplicar esa parte espiritual en las diferentes áreas de la vida. Tristemente hemos terminado encerrando nuestra espiritualidad dentro de nuestros templos, dentro de las cuatro paredes, cuando sin embargo vamos a profundizar más adelante. Justamente la propuesta del reino de Dios es que podamos mostrar lo que sucede aquí al mundo, que esto sea el lugar de entrenamiento, de capacitación, de formación para todo lo que vamos a hacer fuera para la gloria de nuestro Señor. Por eso dale un aplauso a Dios, porque yo sí hablo en nombre de Dios. Definitivamente como cristianos vivimos en una dicotomía constante, es real. Vivimos siendo ciudadanos de un reino espiritual, pero a la vez ciudadanos de una nación terrenal, de la cual estoy convencido todos tenemos nuestro DNI, todos tenemos un pasaporte, podemos tener hasta doble ciudadanía, en algunos casos triple, quizás, no lo sé, pero definitivamente vivimos entre esa realidad espiritual y entre esta realidad física. Obviamente la palabra de Dios nos dice que nuestras luchas no son físicas, son espirituales. Es decir, siempre hay un motivo espiritual detrás de lo que vemos, pero de que estamos aquí y ahora, estamos aquí y ahora. Todavía no nos hemos ido al cielo, por tanto, por cuanto estamos aquí, tenemos responsabilidades, estamos sometidos a leyes, estamos sometidos obviamente a normas sociales que hemos de respetar y por ende, pues de forma, como decía al inicio, pasiva o activa, estamos haciendo política porque estamos viviendo en sociedad y esta sociedad se rige por una serie de normas. Jesús mismo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto e ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Todos sabemos o hemos escuchado en algún momento de que Dios nos llamó a ser sal y luz, pero es muy interesante que la función o el propósito por el cual hemos de ser sal y luz, nuestro Señor Jesucristo lo termina aclarando y dice: dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Cómo van a alabar a nuestro Padre Celestial si solamente estamos encerrados aquí? Definitivamente va un poco en contra de lo que es la propuesta realmente de la palabra de Dios. El problema no es involucrarse en la política, es hacerlo con las motivaciones equivocadas. Ese siempre ha sido el problema. Desafíos, tentaciones vamos a tener en cualquier área, en cualquier lugar. No necesariamente tenemos que estar involucrados en la política para tener tentaciones. En los mismos trabajos vamos a tener tentación de mentir. Si somos empresarios vamos a tener tentación de evadir impuestos. Tentaciones va a haber porque estamos en este mundo. Por tanto, debemos entender cuáles son los desafíos de cada área y aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a nuestras disciplinas espirituales, confiar en nuestro Señor y con su ayuda seguir adelante. Las motivaciones correctas para involucrarse en la política de parte de todo cristiano deberían ser, pues como hemos visto aquí, en primer lugar, glorificar a nuestro Padre Celestial con la forma en que vivimos. Esa gloria no se da los domingos solamente aquí. Tristemente muchos lo hacen los domingos solamente aquí. Pero la verdad es que no debería ser así. Debería suceder en todo lugar, en todo momento.
Porque lo que implica glorificar a Dios, justamente si analizamos el texto bien, vemos, como decíamos, de que el ser sal y luz tiene un propósito, y es el de que todos vean las buenas acciones que somos capaces de hacer por medio de la palabra de Dios, por medio de la ayuda de Cristo, y darle gloria a Él para que otros más lo conozcan. Ahora, quizás hemos escuchado muchas veces respecto a esto, pero ¿por qué somos sal y luz? Pues definitivamente Jesús no escogió estas palabras en vano, fue muy intencional. Dijo que somos la sal porque la sal es la que preservaba los alimentos en su momento, y lo que Él quería decir es que nosotros somos los responsables de preservar la verdad de nuestro buen Señor. También somos luz, porque en un mundo de oscuridad lo que hacen falta son faros de esperanza y referencias de moral para que la gente sepa cuál es la verdad y a dónde ir. El Evangelio siempre ha propuesto una propuesta diferente a la que este mundo propone. Y es más, eso es lo atractivo del Evangelio, que te propone algo totalmente diferente a lo que el mundo nos ofrece. Por eso no podemos dejar de seguir predicando el Evangelio, ya sea por palabras o por acciones, estemos donde estemos, a tiempo o a destiempo. La sal que deja de conservar y la luz que se esconde para no alumbrar han perdido su razón de ser, y lo más grave, impiden que otros conozcan a nuestro Padre. El problema de la oscuridad, el problema no es la oscuridad del mundo, sino la ausencia de luz visible en la esfera pública. La oscuridad no es más que eso, es la ausencia de luz. Es la ausencia de luz. Y si nosotros somos la luz, deberíamos estar donde está la oscuridad para que la luz de Cristo brille, para alumbrar aquellos lugares de oscuridad y la gente pueda ver, justamente como decimos, de que hay una mejor manera de hacer política, hay una mejor manera de involucrarse en las diferentes áreas de la sociedad, hay una mejor manera de vivir, hay una mejor propuesta para ofrecer con respecto a lo que el mundo ofrece y las personas que están gobernadas por el pensamiento del mundo también ofrecen. Durante el siglo XX la iglesia ha formado muy buenos predicadores, ha enviado muchos misioneros y también muchos músicos. Y gloria a Dios por eso, definitivamente lo necesitamos, la sociedad lo necesita. Pero honestamente ha descuidado el formar legisladores, economistas, juristas, periodistas, servidores públicos que reflejen y extiendan el reino de Dios con la misma pasión que lo pueda hacer un pastor, que lo pueda hacer un músico, que lo pueda hacer cualquier persona involucrada en el ámbito eclesiástico. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No dice de todas las naciones, dice a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es muy interesante esta pequeña connotación que nos hace el Evangelio de Mateo, porque nos dice hacer discípulos a las naciones. Es decir, discipular naciones, no solamente individuos, discipular naciones, países completos, enteros. Por eso la pregunta que deberíamos hacernos es esta: ¿cómo podremos discipular naciones si no discipulamos a quienes las gobiernan o los posibles que las puedan gobernar? No podemos. Por eso la iglesia tiene que involucrarse en esto, porque es inevitable. El llamado de la iglesia no termina en sus cuatro paredes. Desde las cuatro paredes es desde donde comienza. Se extiende a las juntas de vecinos, a las asociaciones de padres en los colegios, a las juntas estudiantiles en las universidades, a las municipalidades, al Congreso y, ¿por qué no?, al Palacio de Gobierno. De que debemos involucrarnos en la vida pública, tenemos que hacerlo, amados, porque somos luz. Y si no lo hacemos, habremos perdido nuestro propósito. Somos sal, porque si no preservamos lo bueno, definitivamente lo que se va a proponer no necesariamente va a ser bueno.
La iglesia no debe cometer el error de limitar el reino de Dios a las 4 paredes de sus templos, cuando la misión del reino es invadir y transformar ciudades y naciones. Jesús mismo dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Gran diferencia. Gran diferencia. La política definitivamente creo que no es para cualquiera. Creo que de la misma forma que alguien es llamado a ser pastor, también alguien es llamado a ser político. Creo que es un llamado de parte de Dios. Pero también sé que Dios llama a cualquiera que esté dispuesto a servirle. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Así que para profundizar en tema, ¿por qué la iglesia debe preparar a los creyentes para la vida pública? Bueno, en primer lugar, porque el evangelio es colectivo y público, no es individualista y privado. El evangelio es para todos. No es para una serie exclusiva de personas. El evangelio es para todos. Es para todo el público, para toda clase social, para todo ámbito, para todo, sin excepción de nada. El evangelio es para todos. Por eso la fe cristiana no nació como un culto secreto, sino como una proclamación pública que transformó imperios, y nada más y nada menos que el imperio romano. En los primeros 3 siglos después de Cristo, dicen los historiadores y los teólogos de que el 40% de todo el imperio romano eran cristianos. O sea, la iglesia no ha crecido de forma tan exponencial en toda su historia que en los primeros 3 siglos. Eran capaces de entregar su vida independientemente de las consecuencias, eran capaces de guardar y preservar la verdad de Dios independientemente de las represalias, pero defendían lo que creían y lo defendían en todo lugar y en todo momento. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y cuando habla de naciones, esto incluye cultura, incluye leyes, incluye estructuras sociales. ¿Podemos cerrar nuestros ojos y evitar esto? Nuestro Rey de Reyes y su reino no se limita a salvar al pecador, sino que llega mucho más allá, restaura la justicia, dignifica al pobre y confronta la corrupción. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, amados, y se extiende cada vez que nosotros, como discípulos de Cristo, vivimos conforme a Él y somos capaces de preservar nuestra verdad, de ser sal, luz en todo lugar, en todo momento. Cuando la iglesia se calla, definitivamente la injusticia y la corrupción son los que hablan. Cuando la iglesia se encierra y detiene, es la oscuridad la que avanza porque hay ausencia de luz. Por eso preparar creyentes para la vida pública es parte de la gran comisión. Jesús nos envió ir y hacer discípulos a todas las naciones. Sí, predicando. Sí, haciendo discípulos, invirtiendo tiempo, talento, tesoros en la vida de las personas. Pero eso no se hace solamente aquí. Es más, se hace de aquí para afuera. De aquí para afuera. Una fe que trajo cambio a la sociedad. Hace unos pocos días conmemorábamos, bueno, aquí en Perú se conmemoraba el Día de la Canción Criolla. Otros celebraban una fiesta americana llamada Halloween. Pero realmente lo que se celebró ese día, por lo menos lo que yo celebré ese día, fue el Día de la Reforma Protestante. En 1517, Martín Lutero no solo inició un movimiento teológico, que él no buscó hacerlo, la verdad, pero inició una revolución cultural y ciudadana. La Reforma enseñó 3 ideas fundamentales de las cuales gozamos a día de hoy, las cuales han supuesto el desarrollo de Occidente y de las cuales nosotros también disfrutamos hoy. Podemos profundizar mucho en este tema, pero quiero traer a colación 3 ideas que trajo la Reforma Protestante y que han supuesto un gran cambio con respecto a cómo nos relacionamos con la teología, cómo nos relacionamos sobre todo desde la teología en la vida pública, porque eso es lo que venimos a tratar hoy.
La primera idea es el sacerdocio de todos los creyentes. Esto es lo que propuso la Reforma Protestante. Es decir, a la luz de la palabra, todos somos real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Por ende, cada cristiano vive coram Deo, decían los reformadores. Es decir, vivimos de cara a Dios. Vivimos en la presencia de Dios, en todo tiempo, en todo lugar. Por cuanto estamos expuestos a la presencia de Dios, significa de que todo lo que hacemos es santo. Porque la presencia de Dios no se concentra solamente aquí dentro de las cuatro paredes de nuestros templos. Ahora nosotros somos el templo, el lugar donde el Espíritu Santo habita, el lugar donde su presencia está. Por tanto, si Dios está aquí, la presencia de Dios va a todo lugar donde nosotros estemos. En nuestra intimidad, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros círculos de amigos, en todo lugar. La presencia de Dios está y vivimos de cara a Dios. Por eso debemos ver la política como un campo misionero. Un lugar al que debemos llegar. Porque ahora no solamente es santo lo que hace el pastor, lo que hace el sacerdote, lo que hace el monje. Todo lo que hacemos en todo momento y en todo lugar es tan santo delante de Dios como puede ser esto. Porque vivimos de cara a Dios. Ese fue el primer valor que trajo un pensamiento diferente con respecto a cómo debemos relacionarnos con lo que vivimos, con nuestra sociedad, con lo que hacemos. El segundo pensamiento es el valor del trabajo como vocación. Lutero decía, no hay verdadera diferencia entre el estado secular y el eclesiástico. Todos son verdaderamente consagrados sacerdotes mediante el bautismo. El trabajo de un campesino o de una sirvienta es tan precioso a los ojos de Dios como el del sacerdote o del monje, porque todos sirven en la vocación que Él les ha dado. En otras palabras, el servicio público es también adoración cuando lo hacemos por amor a nuestro Señor. Tercera idea que trajo la Reforma Protestante es la educación y la conciencia cívica. Los reformadores entendieron que el cristiano instruido en la palabra es también un mejor ciudadano. Por eso muchas veces he escuchado de que en los colegios pues definitivamente se tiene que enseñar la Biblia, ¿no? Pero bueno, otro tema para otro día, debate. Pero por eso fundaron escuelas. Dentro de una etapa oscura donde había mucho analfabetismo, donde las personas no tenían acceso a la palabra de Dios, donde dependían de intermediarios que les podían enseñar lo que considerasen, aún en sus mejores intenciones, pero tenían el dominio de lo que se enseñaba y eso era un problema. Sin embargo, los reformadores con esta idea trajeron el libre pensamiento porque construyeron colegios, universidades, y enseñaron que el conocimiento de la verdad, proveyeron el acceso a la verdad, porque el conocimiento a la verdad es lo que nos hace libres. Libres no solamente del pecado, sino también de la ignorancia y de la tiranía. Hoy, quizás más que nunca, la iglesia local debe despertar y enseñar a los creyentes que vivan en base a su doble ciudadanía, como decíamos al inicio. Como ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que orar, ayunar. Pero como ciudadanos de nuestra nación, tenemos que votar, legislar y gobernar con sabiduría y principios del reino. No podemos cerrar los ojos a esta realidad. Como digo, sí, es una dicotomía, pero es hermosa porque establecemos el reino de Dios en la tierra. Y lo establecemos en todo lugar donde vamos, en todo lugar donde estamos, en todo lugar donde Dios nos llama a involucrarnos. Siempre y cuando nuestros ojos estén puestos en Él. Ahora, ¿cómo preparar a creyentes para la vida pública desde la iglesia local? Bueno, en primer lugar, discipulando integralmente. Desde la iglesia local debemos enseñar doctrina bíblica, 100%, pero también yo considero que deberíamos comenzar a enseñar ética cristiana, historia y pensamiento crítico. Es más, el pensamiento crítico no termina de desarrollarse
hasta los 25 años. A los 25 años recién termina de desarrollarse el pensamiento crítico que se desarrolla en la parte frontal de nuestro cerebro. Y hoy en día se pretende que niños de 8 años decidan si son hombres, mujeres, perros o lo que sea. Cuando recién a los 25 terminamos de formarnos biológicamente para poder desarrollar el pensamiento crítico. La iglesia local debe ser una escuela de formación espiritual, pero también cívica, donde los jóvenes aprendan a pensar bíblicamente sobre la justicia, la economía y el poder, debatir con respeto, pero con convicción, defender la verdad en ambientes hostiles. Una iglesia que solo enseña cómo vencer tentaciones, pero no cómo transformar estructuras, termina formando creyentes piadosos, pero limitados. Porque como digo, la propuesta nunca fue quedarnos aquí. Sí, obviamente lo más importante es nuestro corazón, 100%. No es algo que debamos descuidar. A Dios lo que más le interesa por encima de todas las cosas es nuestro corazón. Pero una vez este corazón ha sido transformado, tiene que dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Segundo lugar, ¿cómo preparar a creyentes para la vida pública? Pues identificando y afirmando los llamados de cada persona. Como decíamos, estar involucrado en la vida pública es un llamado. Así como la iglesia reconoce a quienes tienen llamado pastoral o misionero, también debe reconocer a quienes tienen llamado a la vida pública. Nuestra tarea como pastores, mentores y hermanos también es equipar a los santos para la obra del ministerio. Bueno, también no, es definitivamente nuestra función. Pero sea que ésta se desarrolle aquí dentro o sea que ésta se desarrolle ahí fuera. Pero de que tenemos la responsabilidad, la tenemos. Tenemos que discipularlos, orar por ellos, mentorearlos y enviarlos con la misma seriedad con la que enviamos a pastores y misioneros a diferentes lugares. El tercer punto es acompañándolos espiritualmente. Los creyentes involucrados en la vida pública definitivamente no deben caminar solos. Ningún creyente debería, mucho menos alguien que está en un lugar difícil. Necesitan una iglesia que los cubra, pastores que los escuchen y una comunidad que ore por ellos y los sostenga en medio de la presión que puedan experimentar. La iglesia local debe enseñar a rendir cuentas, a mantener su comunión con Dios y a recordarles que la integridad vale más que el poder. Eso lo hace la iglesia local. Eso lo hacen los líderes espirituales. Cuarto punto, generar cultura de pensamiento y acción. Creo que en las iglesias locales se deberían crear escuelas de liderazgo público cristiano, grupos de lectura bíblica y política y foros de diálogo entre fe y ciudadanía. Entiendo que para lo primero, para las escuelas de liderazgo público cristiano, quizás no todas las iglesias tengan la capacidad, los recursos para hacerlo, pero ya hay existentes, no hay que reinventar la rueda. Ya hay escuelas existentes, cristianas. Es cuestión de buscar recursos, de animar, que de la misma forma que uno ha identificado el llamado pastoral en la vida de una persona, lo anima a formarse en un seminario bíblico para la función que va a desempeñar, también debería, habiendo visto el llamado a la vida pública de un cristiano, enviarlo a un lugar, a una escuela donde se prepare para justamente la vida pública. Si la iglesia no prepara a los suyos para gobernar, otros con ideologías contrarias a la palabra de Dios lo harán en su lugar. Y lo vemos en las universidades todo el día, todo el tiempo y cada vez más. Voy a cerrar desarrollando este último punto, pero en definitiva creo que el cristiano es el mejor candidato a un servidor público. El creyente fiel y temeroso de Dios es el mejor candidato para desempeñarse en la vida pública. ¿Y por qué? Porque si es temeroso de Dios y es fiel a su Señor, su motivación no es el poder, sino el servicio. No roba porque teme a su Dios, no miente porque ama la verdad y no usa su cargo para beneficio propio porque sabe que un día rendirá cuentas a una autoridad mucho mayor.
Y esa autoridad mayor no es más ni menos que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la máxima autoridad, el que va a volver para sojuzgar la tierra y poner todo partido político, todo gobierno, toda autoridad bajo su dominio y bajo su autoridad. Colosenses 3, 23, 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El político fiel a su fe sirve con excelencia porque su servicio público sigue siendo una ofrenda a su Señor. Cuando un creyente sirve por amor a Dios, inevitablemente sirve con amor a las personas. Ese es el resultado natural de nuestro amor por Dios. El apóstol Juan decía: ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro prójimo? En otras palabras, nuestro amor por Dios debe reflejarse en nuestro amor por los demás. Y ese amor se expresa con servicio, se expresa con benignidad, de muchas maneras. Por eso confirmo con convicción, amados, que el creyente fiel a su fe es el mejor servidor público, porque el amor a Dios lo impulsa a amar y a servir a los demás y no a servirse a sí mismo de los demás. Los primeros cristianos no conquistaron Roma con espadas, sino con su fe. No buscaron tomar el poder, sino se enfocaron solamente en ser sal y luz. Vivieron de tal manera que los emperadores no pudieron ignorarlos. Y definitivamente Dios sigue buscando hombres y mujeres así. Hoy, 20 siglos después, 2025 años más tarde. Jóvenes que no ceden al sistema y no negocian su fe y valores. Jóvenes como José, Daniel, Esther, Nehemías, que pese a servir en sistemas políticos paganos y corruptos, nunca perdieron su identidad y propósito. Jóvenes que entiendan que su fe no termina el domingo, sino que comienza el lunes en su trabajo, en su universidad o en el cargo público que puedan estar ya desempeñando. El reino de Dios se extiende cuando sus hijos deciden servir con fidelidad donde otros temen brillar. Cuando deciden ser sal y luz, aún en los lugares más corrompidos y oscuros de nuestra sociedad. La política es inevitable. La pregunta es: ¿cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser sal y luz? ¿O nos vamos a quedar dentro de estas cuatro paredes, jugar a la iglesia, tener nuestro club social cristiano y desentendernos de lo que esté pasando ahí fuera? Suena chiste, suena ironía, pero pasa más de lo que creen. Así que ustedes estén hoy aquí es porque para este tiempo el Señor los ha llamado, para este tiempo el Señor los ha traído a su reino. Y estoy convencido de que Dios tiene definitivamente un plan para sus vidas. Con su permiso, yo quiero hacer una breve oración para terminar. Obviamente la parte que a mí me toca es la espiritual y la pastoral dentro de toda la conferencia, entre otros, ¿no? Pero obviamente me han pedido que hable desde la iglesia local como pastor, así que con su permiso yo quiero hacer una breve oración. Ahí con tus ojos cerrados. Padre Celestial, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas. Señor, que ellos estén aquí es porque definitivamente tienen una curiosidad, tienen un deseo de involucrarse en la vida pública, de conocer de la vida pública. O quizás ya están involucrados en diferentes áreas de la sociedad. Por eso, Cristo Jesús, yo te pido de que tú los sigas guiando, de que tú los sigas fortaleciendo, Señor. De que tú les brindes personas que los puedan apoyar, que los puedan respaldar en oración, que los puedan aconsejar, personas a las que les puedan rendir cuentas, personas de las que no se suelten, Cristo Jesús. Y que en todo momento recuerden por quién hacen lo que hacen, que eres tú. Porque viven de cara a ti, viven en tu presencia. Y yo te pido, Señor, que tú los sigas ayudando y dando gracia para crecer justamente en gracia y en favor, así como tú crecías delante tuyo y delante de los hombres,
con el fin de que tú seas glorificado y que la oscuridad sea disipada con tu luz y lo bueno y verdadero sea preservado con tu verdad. Úsalos, Cristo Jesús, y sorpréndelos con tu fidelidad. Sigue preparándolos, Señor, para su llamado, y sigue, Señor, permitiéndoles servirte desde estos lugares de gobierno, de autoridad. Tú nos llamaste, Señor, desde el inicio, desde la creación, a sojuzgar esta tierra, Señor. Y sí, tristemente, por nuestras inclinaciones pecaminosas, muchas veces hemos cedido a la tentación, al pecado, pero hoy nos arrepentimos y te pedimos sabiduría, así como hizo el rey Salomón. Danos sabiduría, Señor, para poder responder a los conflictos sociales desde tu palabra, desde tu corazón, desde tu mirada, siempre preservando la verdad, siempre permaneciéndonos firmes en lo que tú nos enseñaste, nuevamente con el fin único de que tú seas glorificado, no nosotros. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.